Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. El título de mi intervención, Cantabria en el grabado y la estampa, apuntes de una historia compartida. Estos dos apartados que tiene el título, primero de todos, aclarar, grabado y estampa son dos cosas distintas. El grabado es una matriz donde a base de incisiones se realiza unos dibujos que luego, una vez entintados, se plasman en la estampa, en un papel. Y en esta charla voy a intentar, a grandes saltos, ver qué ha dado de sí Cantabria en la historia del grabado. Cuando yo leía las historias del grabado en España, veía que siempre había un apartado del grabado en Galicia, el grabado en Navarra, el grabado en Murcia. En las regiones de España todas tienen su pequeña historia del grabado o grande, y en el caso de Cantabria pensé, ¿por qué no va a tener también Cantabria algo que decir en el grabado, ¿no? A través de la historia? Porque no hay que olvidar que el grabado es importantísimo. Durante muchos siglos, todas las imágenes que se transmitían en la historia de España han sido a través del grabado. Hasta que se inventa la fotografía, todo es grabado. Y el grabado, por otra parte, es el padre de la imprenta. Esto parece que no es nada, pero es importantísimo. El grabado es el que conduce a la imprenta. Y la otra parte de mi intervención, apuntes de una historia compartida, es porque esta historia empieza con José Luis Casado Soto, qué casualidad, ¿no? El gran José Luis Casado Soto, nuestro gran historiador, extraordinaria persona, que tuve la suerte de ser su amigo. Era una persona, como todas las personas sabias, tenía una gran humildad y una gran generosidad. Y con él empecé esta aventura. Él estaba entonces ya en el centro de Museo Marítimo, y yo por aquel entonces tenía mi estudio en la calle La Unión, en un bajo con un jardincito que solo tenía que bajar las escaleras para llegar al Museo Marítimo. Y ahí estaba José Luis. Y cuando yo le comenté esta intención que tenía de hacer una tesis doctoral investigando en el grabado en Cantabria, pues le pareció una idea estupenda. Y empecé la tesis justo con todos los fondos que él tenía, metiendo horas en su despacho, y así arrancó la tesis. Y luego, durante todos los años que duró la tesis, que duró 5 años de investigación, pues cada vez que encontraba un hallazgo interesante, me faltaba tiempo para ir a contárselo a José Luis, claro. Y hay una palabra que siempre recuerdo cuando alguien la pronuncia, me recuerda siempre a José Luis. Es la palabra chaval. Porque José Luis, cada vez que le llevaba algo, decía, ¡oh, qué bien, chaval! ¡Qué bien, chavalín! ¡Qué maravilla! Esta palabra me recuerda siempre a José Luis. Para hablar del grabado, he traído unos pequeños artilugios porque la gente muchas veces llama grabado a cualquier cosa. El grabado siempre es una matriz que puede ser de metal, y el resultado de estampar, de meter tinta en las incisiones de la matriz y luego limpiarla muy bien, es la estampa. Grabado y estampa. Pero hay dos clases de grabado. El grabado calcográfico, que es el que se entinta en la matriz y luego se limpia muy bien para que solo quede grabado lo que está debajo. Y el grabado en relieve, que es la silografía, la madera, que lo que se entinta es la superficie. Son dos cosas muy distintas. Y esto vamos a ver más claramente cuando lo vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda, bueno, a la derecha de sus imágenes vemos una matriz, un aguafuerte, y a la derecha vemos esta misma madera. La historia del libro empieza justamente con un artilugio así. Es decir, en el siglo XV ya había grabadores que estampaban, e incluso antes del siglo XV. Por ejemplo, en el siglo XIII está documentado
unos textos que hablan de la estampación en telas de imágenes, es decir, ya la gente usaba la madera para hacer algo en ella y estamparlo en flores o lo que sea, en las telas, ¿no? Entonces, andando el tiempo, se van haciendo en Europa grabados, en toda Europa, que se cree que proviene la técnica de grabar la madera, se cree que proviene de China. China, en el siglo IX, X, ya había estampas hechas en madera. Aquí lo que estáis viendo es la primera técnica para hacer libros, que es los libros silográficos. Si os fijáis en la imagen de la derecha, tenéis una madera en la que se ha tallado un texto y una imagen, que está a vuestra izquierda. Esos son los llamados incunables. Los primeros incunables eran libros silográficos, los cuales hoy día son un verdadero tesoro. Pero ¿por qué de ahí pasamos a la imprenta? Pues el paso a la imprenta es una cosa muy natural y muy lógica. Los primeros impresores que empezaron haciendo estos libros de molde dijeron, hombre, ¿y si hacemos las letras sueltas, qué pasaría? Entonces se les ocurrió hacer esto. Es muy pequeñito, no lo verán bien, pero estos son dos letras, la A y la B. Y esa fue la gran hazaña de Gutenberg. Es decir, se planteó hacer muchas A's, muchas B's, muchas C's, hacer un montón de letras y luego en una caja colocarlas y componer los textos. En lugar de tallar una madera con todos los textos, que había que tallarlos además al revés, porque la imagen siempre va a salir invertida en el grabado. Se le ocurrió esa genial invención, individualizar la letra, que no parece gran cosa, pero que va a transformar la historia de la humanidad, nada menos. Bueno, entonces, en un recorrido que voy a hacer por la historia del grabado en Cantabria, voy a ir dando grandes saltos, no puede ser de otra manera, entre otras cosas, porque son 700 páginas lo que ocupa la investigación, ¿no? Y voy a empezar por el periodo incunable. Incunables son todos aquellos libros que se realizaron en el siglo XV. Se consideran incunables independientemente de cómo estén hechos. Y son incunables hasta el año 1501. De ahí para adelante son libros antiguos, pero no incunables. Bien, viendo la historia de Cantabria, como todos ustedes saben, Cantabria en el siglo XV no existía como tal, como entidad jurídica de ningún tipo, era simplemente las montañas de Burgos. Entonces, todo lo que aquí nos llega es lo que llega a Burgos, y no todo, porque llegan muy pocas cosas, porque las montañas, ellos le llamaban montañas de Burgos, también lo llamaban Burgos aguas al mar. Entonces, aquí se vivía en una aislación total y absoluta. Entonces, lo que podemos es rastrear los incunables que se hicieron en Burgos para ver si esos incunables, porque lógicamente cuando se hacía un incunable la estampa suelta se podía poner en circulación. El grabado tenía 3 misiones fundamentales a lo largo de la historia. Ha tenido 3 misiones fundamentales a lo largo de la historia. La primera es la de difusión. Desde la antigüedad, el grabado difunde ideas, ya sean religiosas, ya sean políticas. Luego tiene una labor de reproducción, se dedican a reproducir imágenes. Por ejemplo, los pintores casi hasta el siglo XX atesoraban en sus estudios reproducciones de cuadros famosos de Leonardo da Vinci, de Rivera, de los Carracci. Todos los cuadros con la iconografía que tenían era lo que servía luego a los artistas que empezaban o que estaban ya debutando en el mundo del arte. La aportación que le daban esos grabados era fundamental para ellos. No se podía hacer una Santa Rosalía sin saber cuál era la iconografía de esa santa. Entonces, esa parte del grabado de reproducción fue muy importante durante siglos como formación, como información para los artistas. Y la otra actividad del grabado, que es la que nos lleva a nuestros días, es el grabado como obra artística. ¿Qué sucede? Que el grabado va ocupando
esa función durante siglos. Desde el siglo XV llegamos hasta el siglo XIX-XX, cuando viene la fotografía, el grabado, ¿qué le pasa? Que va perdiendo protagonismo de una manera alarmante. Entonces es cuando los artistas descubren en el grabado una posibilidad de recurso artístico. Eso no quiere decir que no haya habido artistas grabadores antes del siglo XIX, no, en absoluto. Durero hizo unos grabados extraordinarios en madera, o Rembrandt hizo unos grabados extraordinarios, pero eran artistas que esporádicamente utilizaban el grabado. A partir del siglo XIX, el grabado va a entrar en una etapa de empleo del grabado como medio artístico. Bueno, pues en este orden de cosas vamos a centrarnos un poco en la época incunable en Burgos. Y uno de los santos que dio lugar a un incunable fue San Vítores, que es este santo que ven ustedes aquí. Claro, mucha parte del grabado, de la historia del grabado, es religioso. Yo me acuerdo cuando he hecho alguna conferencia sobre el grabado y paso estas imágenes y me dicen, no sabíamos que eras tan católico. No, no es esa la cuestión. Yo no soy creyente, no viene al caso, pero claro, he estudiado mucho las imágenes religiosas porque es una gran parte de la historia del grabado. Bueno, pues San Vítores es un mártir del siglo IX que le corta la cabeza a Derramán II y tiene una gran devoción en Burgos a partir del libro que escribe Gutiérrez de Cerezo. Es un incunable que realiza uno de los primeros incunables de España, Fabrique de Basilea, que es un impresor alemán que viene a España. En los años que vienen a España los impresores alemanes ya es a partir de la mitad del siglo XV. Este es de 1470, creo que es. Bueno, pues en este grabado en este libro de Fabrique de Basilea incluye un grabado que se supone que luego circula como estampa suelta. Estamos hablando, en esta época incunable, absolutamente todo es hipotético, porque hay que pensar que en España solo hay, de esta época, 20 estampas sueltas encontradas. ¿Qué ha pasado con las estampas que se hicieron a miles? Pues que como es un material tan endeble, pues han desaparecido. Se ha encontrado alguna estampa porque ha estado pegada en un libro o porque ha estado pegada en un arca, en un objeto, pero no hay estampas de la época incunable. Solo hay hipotéticas estampas como esta. ¿Por qué digo yo que San Vítores tuvo que haber estampas circulando por Cantabria? Porque investigué en San Vítores, el pueblo que está en Solares, y encontré esta estampa en una biblioteca. Por cierto, las bibliotecas, todas, se abrían las puertas de par en par cuando decía que venía de parte de José Luis. Claro, la ayuda de José Luis fue indispensable para mí para poder llevar a cabo todo esto. Bien, pues esta imagen del San Vítores se representa, pues nace a partir del libro de Fabrique de Basilea, que es un incunable valiosísimo. Y esta imagen no es de ese libro, por supuesto que no. Es una imagen que encontré y que es del siglo XVIII. Pero bueno, ahí vemos la iconografía del santo, porque la imagen del libro de Fabrique de Basilea no la he podido reproducir, es irreproducible, no la he encontrado. Bien, otra de las devociones de esta época es una devoción que hubo en Cantabria enorme durante siglos y que hoy nadie se acuerda, que es el Cristo de Burgos. ¿Alguien se acuerda del Cristo de Burgos? ¿Le suena a alguien el Cristo de Burgos como una devoción de Cantabria? Bien, pues el Cristo de Burgos, según la leyenda, según lo que se ha escrito, la obra más importante la escribió el padre Loviano, que habla del Cristo de Burgos, que más bien no se sabe si es leyenda, cuánto es leyenda, mito o realidad. Lo cierto es que aparece unos pescadores o unos mercaderes cántabros, van a Flandes y en el regreso, en una tempestad, aparece flotando una caja con un Cristo dentro. Este Cristo dentro le consiguen subir a bordo y es un Cristo muy extraño porque está articulado, la madera está cubierta de piel en las articulaciones, el pelo es natural, las uñas también son naturales de una persona,
es tremendo el Cristo. Le pueden ver ustedes en la Catedral de Burgos, ahí está. Bien, pues este Cristo aparece, llega a Santander y despierta unas emociones inconcebibles, ¿no? Todo el mundo empieza a sentir que ha hecho milagros, los cojos andan, los ciegos ven, pues se convierte esto en un verdadero delirio, ¿no? Y el Cristo le llevan en procesión hasta Burgos y va por todos los pueblos, y en todos los pueblos sale la gente enferma, todos dicen que se han curado. ¡Buah! Se crea un mito ahí tremendo con el Cristo de Burgos. Y esta curiosa imagen es anónima, pero no es de esa época, no es incunable. ¿Qué sucede? Que esta imagen anónima la vamos a ver representada al Cristo de Burgos durante siglos, cuando ya se hacen unos grabados mucho más perfeccionados. Pero ¿qué pasa? Que la devoción es tan fuerte que la gente se quiere quedar con la imagen más antigua. Es decir, este look, por decirlo de alguna manera, de esta imagen es de la época incunable, pero no está hecha en esa época, sino que el creyente se aferra de tal manera a la imagen que quiere ver la imagen de su Cristo de Burgos de siempre. Y entonces se reproducen una imagen primitiva como es esta, que ya no tiene que ver en el siglo XVII y XVIII con las que vemos del Cristo de Burgos. Esta es una imagen del Cristo de Burgos que es muy popular, se han hecho montones de grabados en el siglo XVI, XVII, XVIII, y en Cantabria, ya digo, fue una de las grandes devociones, San Vítores y el Cristo de Burgos, curiosamente. Bueno, ahí veis que la iconografía siempre aparecen dos huevos, que no se sabe muy bien si son dos huevos de gaviota que dicen que encontraron en la caja los marineros, o que es una donación de un hombre muy poderoso que estuvo en África y trajo unos huevos de avestruz. No se sabe, porque todo lo del Cristo de Burgos está inmerso en una leyenda, en un mito que no se sabe muy bien hasta dónde es realidad y hasta dónde es fantasía. Lo cierto es que el Cristo de Burgos está en Burgos. Cuando llegó a Burgos fue al convento de los agustinos. Pero como tenía tal devoción la gente, la catedral se lo quiso acaparar, pero los agustinos no se lo querían dar. Y tuvieron un pleito que duró años, hasta que por fin la catedral se hizo con el Cristo de Burgos, que está en una de las capillas laterales de la Catedral de Burgos, donde durante siglos esa capilla estaba llena de esbotos, piernas de madera, toda clase de atributos, velas, en fin, una especie de altar fetichista tremendo. Llegó un momento que la Iglesia prohibió llevar a la capilla objetos y cosas de estas que la gente, los devotos, llevaban como agradecimiento a supuestos milagros. Bien, ya en el siglo XV, esto sí es real, encontramos en Cantabria estos tres señores, Juan de Trasmiera, Alonso de Celaya y Ruy de Santillana, que se dedican a hacer pliegos de cordel. ¿Qué son los pliegos de cordel? Pues los pliegos de cordel, como su nombre indica, eran unos historietas que se hacían en 2 páginas, en 3, se colgaban en una, como se tiende la ropa, y ahí se narraban historias populares. Generalmente historias, además, que la Inquisición no le gustaba mucho, porque solían ser historias verdes, de picaresca, de bandidos, etc. Y estos 3 autores de Cantabria fueron grandes protagonistas de los pliegos de cordel que circularon del siglo XV y a partir del siglo XV, en el XVI, llegaron hasta el siglo XIX. También se llamaban coplas de ciego, porque habitualmente los pliegos de cordel, la gente iba por los pueblos, los ciegos, llevaban pliegos de cordel, los colgaban en la cuerda, llevaban un músico, ellos mismos tocaban la vihuela o la zanfona y iban explicando la historia que venían los pliegos de cordel. Aquí vemos un pliego de cordel muy típico del siglo XV. Una cosa curiosa es que las primeras impresiones que se hacen en la época incunable y mucho tiempo después, se utiliza la letra, se imita la letra que se usaba en los manuscritos, como veis aquí. Y veis esa silografía de madera, cuenta la historia de un señor que se enamora de una chica de pueblo pero que está casada. Y al final le dice algo así como que vente que te voy a dar bien de comer, te voy a dar buena cama, vas a comer gallina todos los días y olvídate de tu marido, o algo así.
O sea que eran historias un poco, para la moral de la época, bastante vigiladas por la Inquisición. Bueno, este grabado es la primera imagen de Cantabria importante que tenemos. Es el grabado de la obra de Brown, Civitatis Orbes Terrarum, 1650, ya estamos hemos cambiado de 1500, hemos cambiado al siglo XVI, y es una imagen que dibuja Offenagel para el libro de Civitatis Orbes Terrarum y que luego el grabador Hohenberg la pasa a papel y ahí recoge este grabador las ciudades más importantes, más bellas del mundo, ¿no? Y llega a Santander, se queda impresionado por la bahía y entonces hace ese dibujo que luego pasa al libro de Brown. Esto lo ha estudiado muchísimo José Luis, es el que más ha estudiado esta imagen, incluso los personajes, las ermitas. Es enorme la importancia que tuvo esta imagen porque luego va a servir para que otros grabadores de siglos posteriores, a partir de esta imagen, reinventen Santander. Hay múltiples imágenes que salen de esta misma imagen. Si os fijáis en el primer término, esto lo estudió también José Luis, tiene mucha gracia porque vienen las mujeres que veis ahí, cada una lleva un tocado distinto. Es curioso porque en ese siglo XVI las mujeres de Cantabria, generalmente del norte de España, causaban admiración a los viajeros por los tocados que llevaban. Las casadas, el tocado tenía forma fálica, las solteras, el tocado era plano. Esto cuando lo descubrió la Inquisición más adelante, cambiaron el sombrero todas drásticamente. Como veis aquí, este es de un libro de Vicelio, donde viene, ahí lo pone, señora Donna di Santander, no sé si se puede leer. Bien, pues en ese libro se recoge toda esta curiosa historia de los tocados en las gentes del norte. Esta es una imagen que sale a partir del libro de Brown, y salen muchas imágenes en libros que posteriormente hablan de las ciudades europeas. Bueno, en este siglo, 1500 y pico, ya llegando a la segunda parte del siglo, tenemos un cántabro que tiene una gran importancia para la historia del grabado, que es Juan de Herrera. Juan de Herrera está construyendo el Escorial. Entonces, él tiene mucho miedo que hagan estampas del Escorial y él quiere hacerlas que sean de él y hacer un negocio con las estampas. Y entonces le pide permiso al rey para que le dé la exclusividad de la imagen del Escorial. Y se trae de Flandes a un grabador que se llama Perret, Pedro Perret, y con él le manda pasar a la plancha sus dibujos, los dibujos que él está haciendo. A medida que va haciendo el Escorial, Perret va grabando los dibujos que él le da. En todos estos grabados, porque ya hemos entrado en la fase del metal, no la madera, la fase del metal. Se sigue haciendo madera, se va a hacer hasta el siglo XX casi, pero entramos en el metal. ¿Qué pasa con el grabado en metal? Grabado calcográfico. Pues que se puede difundir mejor porque salen estampas mucho más perfectas que con la madera y se pueden hacer tiradas grandes, etc. Y aquí aparece un oficio nuevo, que es el del burilista. El burilista, a través del buril, puede hacer escenas como estas, de una precisión absoluta. Bueno, pues la historia del grabado en España se ve pega un avance muy grande a partir de Juan de Herrera y de Perret, porque empiezan a venir grabadores flamencos y se empieza a extender por España el grabado sobre metal, el grabado calcográfico. Esta es una estampa del conde duque de Olivares, que no es de Perret, es de su hijo, que ya queda nacionalizado español y en vez de Perret se queda con el nombre de Perete, Pedro Perete, grabador español. Ya es español. Bueno, aquí vemos el trabajo exquisito del buril. El buril es una herramienta que los burilistas llegan a tener tal oficio que es como si reprodujéramos en blanco y negro una foto. Pueden alcanzar la calidad de una foto en blanco y negro. Normalmente los que trabajan el metal, los grabadores sobre metal,
Utilizan dos técnicas, el aguafuerte y el buril. Y con las dos técnicas juntas llega a una precisión como esta. Ahí veis un retrato del conde duque de Olivares, línea tras línea, consiguiendo el claroscuro, la perfección más absoluta. El grabado se ha convertido casi en lo que en el siglo XX era el blanco y negro. Se reproducen las imágenes. Estamos en el grabado ya de reproducción de imágenes. Los retratos, todos los cuadros antiguos se van reproduciendo por medio de los burilistas. Bueno, y aquí llegamos al siglo XVII ya, encontramos esta curiosa patente del Cristo de Burgos, que es una cofradía que hay en México, que solo están en ella los descendientes de las montañas de Burgos. Fijaros qué curioso cómo una estampa, una imagen religiosa, a través de la estampa, se convierte en un lobby. Es decir, los cántabros llegaron a tener un lobby en México con personas tan importantes, vamos a ver si lo encuentro. Sí, Quintano Bonifaz, Fray Pablo de... No, este es de otra... vamos a ver, sí. José de Ceballos, el conde de Rábago, Francisco Güemes y Orcasitas eran los que, digamos, llevaban la voz cantante en esta cofradía, que llegó a ser un importante lobby en México, con mucha relación con Cantabria, y que estaba unidos, esa es la patente de la cofradía, con una serie de normas y demás. Este tipo de cosas son muy importantes porque en el siglo XVII, o el siglo XVI ya, Cantabria se quiere separar de Burgos. Quieren disgregarse de Burgos, quieren constituirse en un obispado aparte. Y estos lobbies, en torno a la cofradía esta de México y esta que estamos viendo ahora, la Bien Aparecida, cofradía de la Bien Aparecida, empujan, intentan por todos los medios con aquellos cántabros que hay en Madrid, esta cofradía de la Bien Aparecida, para ser miembro de esta cofradía había que ser oriundo o natural de Cantabria, de las montañas de Burgos. Y estos se reunían en un convento en Madrid, convento de San Felipe, y son el origen de que Cantabria se separara de Burgos. Primeramente ya había un intento, pero ese intento falló, y falló porque el Papa le pidió al nuncio en España que enviara a alguien a investigar si era razonable que Cantabria se separara de Burgos o no. Y el Papa, el nuncio, a través del nuncio, el Papa decidió que no se podía separar de Burgos. ¿Quién fue el responsable de esto? Un señor que se llamaba Pellegrino Zúñiga. Es curioso porque hay una calle dedicada a él en Santander y yo conozco una persona que vive allí y no sabía quién era Pellegrino Zúñiga. Y fue el responsable de que Cantabria siguiera siendo Burgos hasta bien avanzado el siglo XVIII. Porque Pellegrino Zúñiga recorrió a caballo todo Cantabria, los pueblos, y emitió un informe diciendo que no. Claro, que tenía enfrente al arzobispado de Burgos, que Burgos le decía al nuncio y al Papa que por qué se iba a separar Cantabria de Burgos, que Cantabria eran 4 casas y que además, porque una de las razones que alegaban los cántabros es que no podía venir nunca el obispo de Burgos a dar la confirmación, y cuando venía daba la confirmación al abuelo, al padre y al hijo, porque venía cada 40 años el obispo. Y entonces el arzobispo de Burgos decía que Cantabria tenía unas excelentes comunicaciones con la meseta. Fijaros, en aquella época. Bien, pues este es la patente de esa cofradía que tanto presionó para conseguir esto. Y esta es una imagen de la Bien Aparecida. Claro, imágenes de todas las vírgenes de Cantabria hay a montones. Y curiosamente, casi siempre detrás de ellas hay un lobby, un grupo de gente que se ayuda mutuamente y que demuestra un amor a la tierra increíble, como vamos a ver más adelante. Bueno, en esta ocasión encontré yo
a través del Museo de Cesano 4 matrices, 4 metales, ¿no? De vírgenes. Uno de ellos era este. Y estaban vinculados a los dominicos. Entonces los llevé a mi estudio, los limpié, los restauré un poquito y obtuve imágenes de ellos. Esta es una imagen estampada en seda que se hizo en mi estudio y que luego sirvió como regalo a las autoridades que participaron, no sé si acordaréis, en una historia de la Iglesia en Cantabria, que se hizo en Santillana la exposición y se editó un hermoso libro y que quería ser un poco Las edades del hombre versión cántabra. Alguien no sé si se acordará de esto. Bien, pues esas 4 imágenes, esas 4 matrices que yo encontré y que estudié son muy curiosas. Por ejemplo, esta está en muy mal estado. Se ve que la han utilizado tanto que la han querido reabrir con el buril y no lo han sabido hacer bien y sale una imagen muy borrosa. Qué curioso, porque en Cantabria no había tórculos para imprimir esto. La imagen calcográfica hay que imprimirla con un tórculo con mucha presión de 2 cilindros y en Cantabria estaban prohibidos los tórculos en aquella época. Luego estas imágenes seguramente eran clandestinas. ¿Por qué había mercado de imágenes clandestinas? Pues porque las imágenes tienen un valor enorme. Es que mucha gente, por ejemplo, el Cristo de Burgos en México, te morías con el Cristo de Burgos besando la estampa y ibas directo al cielo. Era así, la gente se lo creía. Y las imágenes todas tenían 1 millón de indulgencias, por ejemplo, o no sé cuántos años sin purgatorio. Era una cosa que, claro, hay que ponerse en la mentalidad de aquella gente, ¿no? Bueno, pues esta estampa, que la pude estampar, pero muy mal, porque está, por algún fraile, intenta recuperarla, y entonces la acaba de estropear más de lo que ya estaba, gastada, porque claro, las planchas cuando pasan por el tórculo, muchas veces pues se termina gastando, ya no sale imagen. Esta es la Virgen de Montes Claros, también de los dominicos. Fijaros qué curioso, esta imagen, que ahora no se aprecia muy bien, entre estas tornajuntas que veis ahí, va contando los milagros que había hecho en Cantabria esta Virgen de Montes Claros. Y es como una viñeta, cuenta a quién le curó de no sé qué, a quién le echó a andar cuando tenía patapalo, todas esas historias tremendas están aquí reflejadas en el grabado. Y esta es una estampa de Balbanuz. Volvemos a lo mismo. Balbanuz es una imagen que crea una sociedad también que engloba los intereses de los cántabros en Cádiz. Cádiz fue poblada por cántabros en el siglo XIII, repoblada, y en Cádiz todos los comercios de Cádiz dedicados a ultramarinos eran de origen de la montaña. ¿Por qué? Por esta cofradía. Es más que una cofradía, era una asociación de cántabros bajo la advocación de la Virgen de Balbanuz, y forman también un curioso lobby que responde a las necesidades de aquellos cántabros que van emigrando a Cádiz y que se ayudan y forman una asociación. Bueno, y aquí encontré otra imagen muy curiosa en los dominicos. Las historias son increíbles. Es la imagen de la Virgen de Nieva. Entonces, cuando encuentro esta plancha, me pongo a investigar quién era la Virgen de Nieva. ¿Qué es esto de la Virgen de Nieva, ¿no? Y Nieva es un pueblo que hay en Segovia. Y la Virgen de Nieva es una historia muy curiosa de un pastor que se encuentra en una cueva, se le aparece la Virgen, y la Virgen le dice que está enterrada allí una imagen suya que habían enterrado para esconderla de los musulmanes, y que se lo diga al obispo para que recupere la imagen. El pastor va a ver al obispo, el obispo no le cree, la Virgen le da una piedra al pastor y le dice: solo el obispo podrá quitarte la piedra de la mano. Bueno, entonces el pastor va a ver al obispo y nadie le puede quitar la piedra más que el obispo. Entonces se lo creen, abren la cueva, sacan la Virgen y se crea una ermita, y de repente se corre la voz de que en el pueblo de Nieva no caen nunca rayos. No caen rayos, es imposible, y no caen rayos. Bueno, se convierte en la patrona, la Virgen protectora contra rayos y centellas. Pero
para que eso sea real, la estampa de la Virgen tiene que tocar la piedra de la Virgen, si no, no vale. Hay leyendas de que dos pastores, uno llevaba la estampa en el bolsillo, cayó un rayo y convirtió en carbón al de al lado y él no. Entonces hay historias increíbles, ¿no? Bueno, pues esta matriz de ese grabado está en el Museo Diocesano de Cantabria. Bueno, aquí hay imágenes, por supuesto, de San Emeterio de San Celedonio, de Santo Toribio, Santa Juliana, y llegamos a una imagen muy importante, la imagen del obispo Menéndez de Luarca, que fue un obispo muy singular, fue un obispo tremendamente fundamentalista, estuvo condenado a muerte, porque ya entramos en la época de la invasión napoleónica, estuvo condenado a muerte, perseguido por toda España, fue un obispo tremendo, con un carácter tremendo. Y hizo este grabado, se lo encargó a Carmona, que era el hermano del grabador del rey, y este grabado, si se fijan, está ahí metidos todos los santos de la nutricia Catedral de Santander, como él decía. Ahí está, a la derecha y a la izquierda, los santos mártires, en el fondo está un trozo del Lignum Crucis, abajo veis una vista de Santander y el báculo del obispo. Lo que quiere decir en este grabado que encarga es que Santander se lo debe todo a la Iglesia. Él era tremendamente religioso, es una persona de una religiosidad fanática prácticamente. Y luego vemos arriba San Juan Nepomuceno, que era el patrono de la catedral, con su palma a la derecha, y en una nube vemos el brazo de San Germán, que es una reliquia que el padre Rábago había dado a la iglesia, a la catedral de Santander. Más arriba vemos la Asunción. En fin, es un grabado extraordinario y que solo hay un ejemplar en el Centro de Estudios Montañeses. Ahí está el presidente, el recién nombrado presidente. Pero hay dos, porque una vez dando vueltas por anticuarios me encontré yo uno y le compré. Lógicamente, me abusaron de mí porque sabían que me interesaba mucho y me cobraron demasiado. Pero tenemos uno en casa, afortunadamente. Bueno, pues este grabado, que solo hay un ejemplar, curiosamente, no aparece documentado en ningún sitio. Todo lo que podía documentar este grabado se perdió en el incendio del 41 y en la guerra del 36. No hay nada. Ni siquiera aparece en los repertorios de grabados españoles, habiéndolo hecho uno de los mejores grabadores del momento. Bueno, y esta es una litografía que se hace mucho después, porque el obispo Menéndez de Luarca necesitaba dinero y de repente se le ocurrió la idea de eliminar todas las cofradías que había en Santander, que había muchas, aprovechándose de una orden real que decía que todas las cofradías que no tuvieran permiso de una orden real, pues se podían cancelar. Y entonces canceló todas, se quedó con todas las propiedades y hizo una sola cofradía, la Milicia Cristiana, que tenía el nombre, vamos a ver si lo veo, tenía un nombre pintoresco, para que este nombre nos dice cómo era el obispo, de los textos del obispo, que eran terribles. Dice: Hermandad y Milicia Cristiana de Cristo Jesús, sacrificado sobre el altar, y la Sagrada Virgen María, Madre Dolorosísima, fundada en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, ciudad de Santander. Ese era el nombre cortito de la cofradía. Entonces, esa cofradía automáticamente la gente la llamó la milicia. Y ya está. Que además representaba muy bien el sentido de cristiano militante que tenía el obispo. Esta litografía, que aparece después, es hecha ya en los talleres de Martínez, para ilustrar la portada de las reglas de la cofradía. Bueno, llegamos a finales del siglo XVIII, como se ha creado un obispado y después se ha creado una provincia de Santander, pues esto ya somos una entidad mucho más importante, y el obispo Menéndez de Luarca se trae al primer impresor a Santander, que es Riesgo. Riesgo, al principio, hace cosas como esta. Fijaros qué xilografía más pueril, ¿no? Más infantil. Claro, son impresores que traen sus letras y poco más, y traen sus tablitas para imprimir, porque todo esto que estamos viendo de grabado, el grabado en metal no se puede imprimir, porque
hay que entintarlo y limpiarlo. Pero esto sí se puede imprimir, la madera se puede imprimir. Es decir, aquí pasas un rodillo a las letras y a la imagen y se imprime. Por lo tanto, la madera va a perdurar casi hasta el siglo XX en las imprentas, porque no se puede imprimir nada más que la madera. Todas las letras tienen una altura de 23 milímetros y las planchas 23 milímetros. Se mete todo en la caja, letras y madera, y se imprime la imagen con la letra. Sin embargo, esto no se puede imprimir, porque hay que limpiarlo muy bien, porque solo imprime líneas. Entonces, las maderas aquí, cuando viene la imprenta, hacían cosas como estas, tan pobres como estas. No hay grabadores, no hay nada. Pero poco a poco vamos viendo cómo van perfeccionando la técnica, y ya vemos xilografías. Bueno, ahí veis, por ejemplo, una vista de la bahía de Santander, vemos barcos, vemos una serie de imágenes que ya tienen otro carácter. Bien, en esta época hay en Santander una eclosión, llega a Santander la litografía. La litografía no es grabado, es otra cosa. Grabado es todo aquello que se incide sobre una plancha, sobre una matriz, y la litografía no es eso. La litografía es sobre una piedra de mármol, con un lápiz o una tinta litográfica, se hace un dibujo, luego se echa agua para que repela la tinta, se pasa la tinta y solo queda la tinta donde hemos dibujado, o donde hemos hecho una mancha con una tinta grasa. Entonces no es un grabado, porque no se graba. Grabar es incidir, arañar. Bueno, pues la litografía se inventa a finales del siglo XVIII. Un alemán, Senefelder, inventa la litografía, y la litografía se difunde en España a partir de 1820 y llega muy pronto a Cantabria. Precisamente aquí aparece otro cántabro importante, que es José de Madrazo. José de Madrazo es entonces el pintor del rey, de Fernando VII, y José de Madrazo, el rey le otorga un privilegio en exclusiva de la litografía, lo cual fue un regalo envenenado, porque José Madrazo se hartó de la litografía, se vio atado a la litografía durante casi 25 años, y nadie podía hacer litografías en España que no fuera el establecimiento litográfico de José Madrazo, con lo cual la litografía llega a Cantabria en los años 30, mucho antes que en otros sitios, no se sabe bien por qué, pero tarda precisamente por esa exclusividad de Fernando VII. Y al llegar a la litografía nos encontramos con que aquí hay una cantidad de estampas populares litográficas maravillosas, suficientes como para escribir un maravilloso libro. La litografía en Cantabria fue una bomba. Llegó a haber 10, 15 empresas dedicadas a la litografía. ¿Qué pasó para que hubiera todo esto aquí en Cantabria? Pues sencillamente que encargaban litografías de todo el norte. Se convirtió esto, no se sabe muy bien por qué, en una tendencia de negocio de imprenta de litógrafos enorme. Y hay una serie de santanderinos en aquella época muy aficionados al dibujo y a la pintura, que crean una asociación que se dedica a hacer almanaques, a hacer revistas satíricas, literarias, que son realmente geniales y que representan muy bien el grabado popular. Una de ellas es el Buzón de la Botica. El Buzón de la Botica era un sitio, un periódico, una revista, donde dibujaban un grupo de artistas que se habían unido en una asociación que se llamaba La Guardilla. La Guardilla era un piso que estaba en San Francisco, y ahí había una serie de dibujantes que iban haciendo toda clase de dibujos para publicar en distintos periódicos, que hubo montones de periódicos y almanaques y publicaciones pequeñitas, pero que son una maravilla y que están todas microfilmadas en la biblioteca municipal y en el archivo, y que es una pena porque están muchas de ellas deterioradas. Eran escenas costumbristas. Por ejemplo, este es Juan Callejo, un personaje típico de aquella época, del cual dice Calixto Fernández Caporredondo, dice algo así como en todas las funciones,
Juan Callejo en todas las funciones populares, nuestro Juan Callejo el alma era. No celebró sus santos titulares sin su pito la gente marinera. No hubo tampoco fiestas en los lugares de Cueto y Monte donde no estuviera ni corrida de vacas ni verbena que sin su pito pareciera buena. Es decir, todo eran cosas muy populares, muy de andar por casa. Piensen que Santander entonces tenía más o menos 10.000 habitantes. Bueno, en esta época la imprenta más importante era la de los Talleres Martínez, que ha durado hasta el siglo XX. Ahí se suceden una serie de impresores importantísimos. El primero de todos es un tal Pedro Asensio Martínez, que viene de Vizcaya, y pone una imprenta que tiene mucha trascendencia en la ciudad, porque empiezan a aparecer muchos documentos litografiados, y en esta imprenta es un hombre altruista. Por ejemplo, esto que veis aquí es una litografía nada menos que del joven Riancho. El pobre Riancho, que era un hombre muy sencillo y, por lo que se ve, poco espíritu, un hombre muy buena persona. Él venía a Santander a vender sus cuadros. Cuando quiso exponer en Santander lo rechazó la gente de Santander porque le pareció que no respondía a lo que ellos entendían por pintura. Entonces Martínez, la imprenta Martínez, hizo una suscripción para pagarle estudios en Madrid. Y cuando consiguen que la gente generosa dé dinero para que el Riancho vaya a Madrid, la imprenta Martínez le pide que haga una litografía, que es la primera y única que hizo Riancho, que es esta, que no se ve muy bien porque el original está bastante gastado. Esta litografía para regalar a los bienhechores santanderinos que aportaron dinero para que Riancho fuera a estudiar a Madrid. Bueno, y aquí entramos ya en José Madrazo. José Madrazo, como todos sabéis, fue un pintor neoclásico. Este hombre estudió en Madrid con ayuda de un noble que le llevó como de criado suyo. Terminó luego yendo a Francia, a Alemania, también fue a Roma. Allí en Francia contactó con David, que trabajó en su taller. Se convirtió en un gran pintor dentro del neoclasicismo. Y aquí tenemos una imagen de la esposa de Fernando VII, no me acuerdo ahora cómo se llama esta mujer. Bueno, es una imagen, una litografía de José Madrazo, la esposa de Fernando VII, creo que fue la última, que tenía 15 años cuando se casó con él. Madrazo hizo las dos clases de grabados, litografía y grabado calcográfico en metal y en piedra. Llegó a ser el grabador del rey y llegó a ser el director de lo que hoy es el Museo del Prado. Y el establecimiento litográfico que él dirigía hizo una serie de cuadernos reproduciendo las obras del rey, porque la colección del Prado se llamaba entonces la colección del rey, y los edificios de la corona. Una colección enorme que le llevó un trabajo enorme que terminó el pobre Madrazo desesperado completamente de este trabajo, ¿no? Bueno, y aquí entramos en otro grabador cántabro que nadie conoce prácticamente, no se han hecho monografías sobre él y que fue una persona importante. Lemus, Eugenio Lemus, un grabador de Torrelavega que fue director de la Calcografía Nacional y que hizo, igual que Madrazo, también ambos hicieron mucho grabado de reproducción. Esto que veis aquí es el Cristo de Velázquez. Fijaros con qué precisión podía un burilista reproducir una imagen de un cuadro. Es el cuadro de Velázquez, de la crucificación de Velázquez. Fijaros que parece casi una foto en blanco y negro. La habilidad que desarrollaban estos burilistas era extraordinaria. Bueno, pues Eugenio Lemus se hizo famoso en Santander de la época, aunque en la película que se hizo sobre Altamira no habla nadie de él, porque fue el que acusó de mentiroso a los que promocionaron la escuela de Altamira, a Sánchez Autola y demás, que se pusieron
de parte de creer a Sautolo en el sentido de que las cuevas de Altamira, las pinturas eran verdaderas. Este fue el que encendió la mecha diciendo que las había pintado el Mudo Ratier, que era un pintor que había acogido en su casa de Puente San Miguel la familia Sautola, y que salió en todos los seminarios, armó un follón, se hizo más famoso por eso que por sus obras. Hoy en día nadie se acuerda de Lemus. Y curiosamente, Lemus tuvo un hijo, que a su vez tuvo un hijo, que a su vez tuvo un hijo. Nada más. Con lo cual, por una casualidad, yo consigo encontrar a ese único hijo heredero de toda la obra de Lemus, que conservaba la casa de Lemus en Torlavega, un chalet al lado de la autopista, una casona con un arbolado, y bueno, entro en contacto con él, veo todos los archivos maravillosos que tiene, y nada, él me enseña los archivos, y hacía años la Biblioteca Nacional de España me había llamado para preguntarme si conocía a los herederos de Campuzano. Lo curioso de la investigación es que a veces, como se suelen decir, los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Entonces, a través de Lemus, me habla de que un día en una consulta médica había conocido a una heredera de Campuzano, otro grabador importante. Y este Campuzano, fui a ver al médico y me dijo, no, yo no puedo dar la dirección de nadie. Tuve que hacer 1000 historias para conseguir la dirección de Campuzano. Y resulta que había fundado Campuzano la Asociación de Grabadores Españoles, que fue una institución muy importante en esa época, y la Biblioteca Nacional de España andaban años y años buscando el acta de creación de la Asociación de Grabadores Españoles. Y estaba en una casa en Galicia en manos de una sobrina bisnieta de Tomás, y vino a través de Eugenio Lemus, curiosamente. Ese manuscrito de Tomás Campuzano está ya en la Biblioteca Nacional, allí ya archivado. Bueno, otro de los grandes grabadores cántabros, no sé si estoy aburriendo ya, es Egusquiza. Egusquiza fue un extraordinario pintor que se formó en Francia, en Alemania, pero sobre todo en Alemania es donde empieza a hacer grabados importantes. Este es un grabado de Wagner. Él era hijo de una familia aristocrática de Cantabria, le habían inculcado un amor enorme a la música, entonces cuando va a Alemania quiere conocer a Wagner y entabla una amistad con Wagner, y Wagner le regala una foto, que no es esta, este es el grabado de la foto. Fíjense hasta qué punto el grabado puede llegar a estos límites de realismo, ¿no? Le regala esta foto a Egusquiza, y Egusquiza hace este maravilloso grabado que es la imagen oficial de Wagner en Alemania. Egusquiza, nada menos. Egusquiza ya es un grabador artista, no como Lemus, que es más un grabador de reproducción. Este es un artista y la técnica de grabar es sorprendente porque no hay muchos grabados de él, pero son de una preciosidad increíble. ¿Cómo lo logra? Pues a base de línea, aguafuerte. El aguafuerte es una técnica de línea, hay muchas técnicas de grabar, no solo es el aguafuerte, se llama aguafuerte a todo, pero también es una técnica que se basa en cubrir la plancha con un barniz y hacer el dibujo, meterlo en el ácido y a partir de ahí, controlando los tiempos de mordida del ácido, tapando zonas, destapando, etcétera, se consigue este tipo de calidades. Es un grabado fantástico y ya digo, es la imagen de Wagner. Bueno, este es un grabado de Tomás Campuzano, precisamente. Tomás Campuzano hizo una serie que se llamaba Del Cantábrico, creo que eran 21 estampas. Tomás Campuzano también nació en Santander, también era hijo de una familia muy pudiente, el padre era ingeniero y él viajó con el padre en muchos sitios. El padre quiso que fuera abogado, no quiso, se dedicó al arte
estuvo en Alemania, estuvo en muchos sitios, y su grabado generalmente usa la técnica del aguafuerte, aunque también utiliza la técnica del aguatinta. La aguatinta es una técnica con la que se consiguen crear manchas, no solo línea. Las técnicas de grabado fundamentales se difunden en España en el siglo XVII. Hay un tratado de Abraham Bosse, que es un francés, que ya cuenta todas las técnicas que se conocen hasta entonces. Estas técnicas son el aguafuerte, el aguatinta, con el que se obtienen manchas a base de granear la plancha con resina y luego meterla en el ácido. Luego está el barniz blando, que es un barniz donde al poner objetos o cosas, calcas, se levanta y se aprovecha luego para que el ácido trabaje. Luego está la técnica de la manera negra, que la usará Goya muy bien, que esa técnica no es con ácido, es simplemente rayando una plancha hasta que todo lo que da con la tinta es negro, y luego esos negros se bruñen y se sacan los blancos. Bueno, pues este hombre, aparte del aguafuerte de línea, también empleó el aguatinta y desarrolló una técnica muy particular que era el entrapado. El entrapado era una técnica, se llama entrapado porque dejaba como zonas medio limpias para dar una sensación de nubes, una exquisitez en las estampas en las marinas que hacía. Bueno, luego tenemos otro cántabro, que los vascos dicen que no es cántabro, pero nació en Cantabria, que es Iturrino. Iturrino es un grabador excelente porque es más moderno que estos anteriores, es más contemporáneo, más metido ya en la modernidad. Iturrino experimenta con todas las técnicas y de una manera juega con el azar, juega con el ácido, y sus estampas son ya plenamente, diría que para la época de él, vanguardista. Es un hombre que no aprende las técnicas, no es muy técnico, pero que es muy valiente con los ácidos, con el grabado, y hace unas estampas maravillosas. Iturrino también va a Francia, allí se codea con toda la vanguardia artística de entonces. Él mantiene una vinculación con Santander a través de Cabrero Mons, que es su amigo, y es el que le cuenta cosas de Santander. Él viene aquí de vez en cuando, pero vive ya siempre en Lieja, vivió en París y demás. Su técnica es, ya digo, más avanzada que lo de los anteriores que hemos visto. Es un grabador plenamente moderno y hay un momento en que viaja por España y se marcha es muy amigo de Matisse y se va con Matisse a Marruecos, y ahí es donde él cambia completamente su paleta y su pintura. A partir de ahí se hace muchísimo más luminosa, con colores más claros y demás. Luego el hombre tuvo un problema, una enfermedad que perdió una pierna, y en París, precisamente, en una de las galerías de moda en París, todos sus amigos pintores le hacen un homenaje y recaudan fondos para ayudarle en su enfermedad. Bien, y pasamos a otro grabador cántabro ilustre, que es Solana. Solana también, de una familia poderosa, vive en Madrid. Están casados dos primos con dos hermanos, o sea, dos hermanas con dos hermanos primos, lo cual es una familia muy pintoresca porque los primos, los hijos de ellos se sienten todos hermanos, ¿no? Y es una familia, el padre era médico y el padre era muy aficionado más que a practicar la medicina, a investigar cosas un poco extrañas, ¿no?, que le da a ese carácter a Solana. Fijaros que Solana crea un adjetivo, solanesco, y todos sabemos lo que es solanesco. Bueno, pues voy a tener que beber agua. Perdón. Bueno, pues Solana vive en Madrid, pero viene aquí a Santander los veranos. En su familia hay una tragedia enorme, se muere su hermano, su hermana, se vuelve loco su hermano, luego también la madre se vuelve loca. Se dice que tenían algún problema de tipo mental, ¿no?, la familia, pero el caso es que
Solana escribió La España Negra, que es una obra magnífica, y hizo una obra extraordinaria. Uno de los grandes artistas de Cantabria. ¿Qué hizo en el grabado? Pues Solana era Solana. No fue capaz de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, le medio echaron. No se atendía a nada. Cuando era niño ya el padre le puso un profesor para que le enseñara a dibujar y a pintar y no le obedecía, se marchaba. Le mandaban dibujar una cosa y decía que no. Era una persona rebelde, intratable, pero genial. Entonces, en el grabado, pues ¿qué ocurre? Pues que se materializa su personalidad rebelde y complicada. Y no aprende a grabar apenas. Solo aprende una técnica, que es el aguafuerte, la más sencilla, pero hay que ver lo que saca con esa técnica. Sus grabados son como sus pinturas, rotundas, increíblemente sencillas, pero rotundas. Intenta hacer algo con el aguatinta, pero se queda ahí, no se quiere complicar la vida, es Solana. También le enseñan, porque todos los compañeros de él, Leandro Oroz, le lleva a los estudios de grabado, le intenta que aprenda técnicas. Es una persona completamente anárquica, no quiere. También le obligan casi a hacer unas litografías, y realmente hace algunas litografías, pero Solana es Solana. Es una persona de una personalidad increíble y muy difícil de guiar, ¿no? Bueno, y luego entramos ya en Quintanilla, que es otro grabador cántabro maravilloso. Quintanilla, Luis Quintanilla, también hijo de una familia con grandes recursos, lo que le permite una esmeradísima educación. Y también quiere su padre que estudie Derecho. ¿Por qué será que todos los padres quieren que sus hijos estudien cualquier cosa menos arte? Es artista, ya, pero ¿qué otra cosa haces? O cuando vas por algún sitio y te pregunta, ¿usted sigue pintando? No le preguntan a un dentista, ¿sigue usted sacando muelas? Pero a un pintor, aunque sea un pintor ya muy mayor y aunque haya pasado por el Museo de Reina Sofía, le preguntan, ¿sigue usted pintando? Y claro, pero bueno, ¿y a qué se dedica usted? Porque eso será un hobby, ¿no? A la gente le cuesta mucho entender que el arte es una de las profesiones más serias que existen. Porque además del arte no se puede uno jubilar nunca. Eso está ahí metido y te lo llevas hasta la tumba, ¿no? Bueno, pues Quintanilla decidió ser artista. Anduvo por el mundo, fue a París. En París se enrolló con una prostituta, la famosa Totó, que era la que ayudaba a sobrevivir, le vendía los cuadros. Luego se enrolló con una rusa. Su vida fue una vida de trotamundos tremenda. Y en esas idas y venidas, él era autodidacta, fue aprendiendo cosas y aprendió a grabar. Y sus grabados son exquisitos. Una técnica única de él, de una exquisitez increíble. Deja debajo antes de hacer el aguafuerte, deja unas manchas sutiles para conseguir estos efectos. Y lo más sorprendente es que estas obras de él podían estar en la exposición que hay ahora de la nueva objetividad alemana, que es un movimiento de los años 20-30 después de la Primera Guerra Mundial, y que él encaja perfectamente con este tipo de obra. Curiosamente, ¿no? Porque él no conoció a estos artistas. Estuvo en la cárcel, y en la cárcel hizo unos dibujos exquisitos. Luis Quintanilla, sobre todo, desde mi punto de vista, más que pintor, para mí me parece un extraordinario dibujante y grabador. Sabéis que hay una obra de él en la Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en la calle Sevilla, que eran unos frescos que se encontraron por casualidad, eran de un farmacéutico y estaban tirados en un sótano. Los rescató la Universidad de Cantabria y hoy están en el Paraninfo. Quintanilla aprendió la técnica del fresco esto no sé cómo funciona, aprendió la técnica del fresco en Roma. Y sabéis que también estuvo en la cárcel porque fue socialista, le pilló la guerra, se exilió y fue amigo en Estados Unidos de Hemingway. Y hay un libro que hizo con Hemingway que se titula A todos los bravos, en el que incluye varias litografías, que es un libro precioso, que hay muy pocos ejemplares.
Y bueno, yo creo que con Quintanilla voy a dejar de daros la brasa.